Latinoamérica busca caminos para cerrar brechas y para avanzar en una perspectiva de igualdad. También aquí en Paraguay, país con un alto índice de crecimiento, pero también, desgraciadamente, con un significativo número de paraguayos pobres. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión del Paraguay, Paraguay TV. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación conmigo mi colega Claudia Aguilera. Bienvenido al Paraguay, Gonzalo Ernesto Cáceres. Un placer estar compartiendo contigo este espacio de trabajo. Vamos a analizar una realidad que no solamente afecta al Paraguay, sino a toda la región. Y bueno, para el debate, para el intercambio de ideas, tenemos ya la compañía de nuestros invitados y vamos a presentarlos. Primeramente a Marta Ferrara, que es directora ejecutiva de la organización Semillas para la Democracia. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y bueno, ojalá podamos conversar toda la tarde. Bueno, también nos acompaña el ministro de la Secretaría de Acción Social, Héctor Ramón Cárdenas. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por la invitación. Atento a la conversación. Bueno, también nos acompaña Juan Luis Ferreira, que es vicepresidente de la Asociación de Empresarios Cristianos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a aportar todo lo que esté a nuestro alcance. Y bueno, y también ya nos acompaña Marcelo Laki, que es analista político. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, gracias por la invitación y vamos a ver cómo se desarrolla el debate. Eso esperamos también nosotros, que sea un gran debate, y así estamos seguros que va a acontecer. La pobreza y la desigualdad son parte de las diferencias estructurales de América Latina. ¿Cómo intenta, señor ministro, Paraguay superar este problema? ¿Cómo intenta el país ayudar a los pobres y al mismo tiempo contribuir a que haya menos desigualdad y al mismo tiempo más equidad en la región? El programa Sembrando Oportunidades es la estrategia general global que tiene el gobierno actual. Dentro de ese marco existe una serie de programas que van desde programas de protección básica, como los programas de transferencias monetarias condicionadas, acá le llamamos con corresponsabilidad, y otros programas que buscan generar capacidades en las familias para que ellos mismos generen sus ingresos. O sea, existe programas en la Secretaría de Acción Social, donde yo estoy, en el Ministerio de Agricultura y otras varias instituciones, porque sabemos que la pobreza es un fenómeno multidimensional y ninguna institución sola lo puede hacer frente. Entonces, la estrategia global y principal que tiene el gobierno se llama Sembrando Oportunidades. Entre ellos, el programa principal que está en la Secretaría de Acción Social es el programa Tecopona, que es el programa monetaria con corresponsabilidad que el año 2014 hemos superado la brecha de las 100.000 familias, que en términos de personas hablamos de casi 600.000 personas protegidas. Si tomamos la pobreza extrema, estamos por llegar al 80%. Si tomamos la pobreza global, todavía nos resta mucho por avanzar, porque hablamos de 1.650.000 personas, según el último censo disponible, y ahora estamos cubriendo a casi 600.000 personas. Entonces, es decir, un amplio abanico, abarcando diversos aspectos para tratar de sembrar más igualdad y una vivencia mejor de los paraguayos. Usted pertenece a una organización que se llama Sembrando Democracia. No, Semillas para la Democracia. Semillas para la Democracia. En el fondo vendría a ser casi lo mismo. ¿Por qué ese nombre en comparación con un proyecto como este tan interesante que el que nos planteaba el ministro? Bueno, nosotros justamente tenemos una firme convicción en un sistema democrático. Creemos que uno siempre cosecha lo que siembra y en ese sentido fue que creamos el nombre hace 8 años. Personalmente creo que, como decía el señor ministro, los programas de lucha contra la pobreza vendrían a ser la continuidad de otros programas que ya se han encarado en gobiernos anteriores, ¿verdad? Digamos que a partir del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, acorde con lo que otros países de la región han hecho, se han hecho las transferencias monetarias condicionadas, que vendría a ser un poco lo que hoy se llama Sembrando Oportunidades, como dice el señor ministro, y que está centralizado lo que sería el gabinete social del anterior ministro. Digo en el mismo sentido de lo que han hecho otros países de la región. Y con algunas, bueno, la pobreza, como bien la dijiste, en Paraguay la pobreza es estructural.
Y tiene la percepción personal mía en este proceso, la característica principal que yo veo hoy por hoy en el gobierno actual, en comparación con otros países, incluso de la región y gobiernos anteriores, es la característica de la opacidad en los planes de gobierno de lucha contra la pobreza fundamentalmente. ¿Y por qué digo opacidad? Porque es como que no se ven, son invisibles. Es como que la pobreza se fue invisibilizando de a poco, ¿verdad? Este es un gobierno que habla poco, que comunica poco. Estamos en la TV estatal, ¿verdad? Pero básicamente se habla muy poco, se comunica poco y más aún en los términos de lucha contra la pobreza. El ministro dice que hemos avanzado, es cierto, hemos avanzado en la lucha contra la pobreza extrema, se ha hecho avances importantes. Uno de esos avances es justamente el programa Tecoporá, transferencias condicionadas, pero de un tiempo a esta parte es como que el tema de la lucha contra la pobreza se ha vuelto cada vez más invisible. Es como que cada vez lo vemos menos. Ya, justamente, bueno, aprovechando este contexto regional que estaba mencionando, bueno, el crecimiento económico en Paraguay también se vio hace varios años ya, pero igual la desigualdad sigue arraigada en el país. Señor Marcelo, ¿a qué se debe, cree usted, esto? Bien, hay que entender algunos conceptos base. La pobreza es una condición generalizada que se está desarrollando en todo el mundo paralelamente a la concentración de la riqueza. El economista francés Piketty, el año pasado, con su Capitalismo del siglo XXI, ha demostrado que el capital tiende a concentrarse siempre, desde hace 200 años. El momento en que uno se concentra es después de grandes guerras que permiten, de hecho, por la destrucción que producen, una redistribución automática de la pobreza en realidad. Después se empieza el ciclo de concentración. Entonces, este sistema económico donde estamos produce pobreza automáticamente porque tiende a concentrar la riqueza. Pues vamos a los casos específicos. ¿Cómo se ha luchado contra la pobreza a nivel de América Latina en estas últimas 2 décadas? Fundamentalmente en 2 maneras. Una ha sido concentrándose mucho sobre las transferencias a los pobres para transformar los pobres, para darle dinero para que se volvieran consumidores y de esta forma compraran cosas y permitieran que la producción interna del país creciera, o en todo modo el comercio se viene de afuera. Y eso produce trabajo. Entonces se reduce la pobreza entregando dinero, produciendo consumidores que compran cosas, desarrolla la economía, crece la economía, hay trabajo y la pobre se transforma en trabajador. ¿Sí? Ese ha sido el concepto que ha desarrollado Lula, que no es ni una posición tan socialdemócrata porque el FMI en realidad la diseña ya hace más de 20 años. Pero la reducción de la pobreza más grande se dan en América Latina a partir de estos aspectos. Pero hay otra tendencia, que es la tendencia chilena, al cual para mí este gobierno se está inspirando bastante, es sí intentar transformar ¿cómo se dice?, el pobre en consumidor, no entregándole dinero directamente, sino dándole oportunidad de empleo. Empleo de cualquier tipo, no importa que sea trabajo decente, no importa que tenga servicios sociales, pero que le permita tener dinero y así poder comprar cosas. Y no solo cosas como comida, vestidos, sino también salud, educación. De aquí el proceso pues, de privatizaciones. Hay otra alternativa más, que es la alternativa de la economía social de mercado, que fue desarrollada, entre otras cosas, por idealistas cristianos en Europa. Esto despertó muchas esperanzas, pero parece ser que con la caída del muro de Berlín esto desapareció. ¿Es una perspectiva perdida? ¿No tiene sentido más hablar de ella? Yo soy optimista. A mí me parece que el empresario tiene que concentrarse primeramente en su inversión, lo cual produce demanda de empleos, demanda de proveedores, oportunidades para inversores y puede beneficiar positivamente a su entorno. Y en Paraguay hay ejemplos extraordinarios dentro y fuera de la ley de Maquila y dentro y fuera de parques y zonas industriales. Dentro de esa característica de emprender, de soñar, de poner un producto en el mercado o un servicio, el empresario cristiano específicamente procura hacerlo con un trato digno que va más allá de lo que simplemente limita o enmarca la ley y procura llegar
e impactar en su sociedad, donde entra muchos de esos ideales. Concretamente, la ADEC durante años impulsó la responsabilidad social empresarial y últimamente ha venido apoyando a lo que se llama empresas sin pobreza, que consiste en conocerle mejor al colaborador, entender cuál es su problemática y ver cómo ayudarle. Porque además de capacitarle y hacerle mejor, a lo mejor no le puedo ayudar a ganar más, pero puedo ayudarle a gastar mejor. Y acá yo voy a abusar un poco del practicismo, pero el entender a un colaborador significa que a lo mejor hay alguien que gana 6 o 7 millones de guaraníes y matemáticamente no es pobre, pero por su entorno social, por su problemática, él es un pobre, porque tiene situaciones sociales o en su entorno, en su barrio, en su cuadra. Entonces hay que ver cómo se le puede ayudar. A veces con educación, con capacitación, a veces se le empodera para que él genere algo. Entonces el objetivo de iniciativas como Empresas sin Pobreza, o algo que también la Asociación de Empresarios Cristianos viene colaborando, donde Paraguay fue elegido mundialmente por el Índice de Progreso Social, es tratar de entender los datos, tratar de saber con quiénes, dónde, de qué manera estamos trabajando y cómo le podemos ayudar. Pero datos concretos, los hay muchos en América Latina y también aquí en Paraguay. Y lo cierto es que a la hora de los impuestos, de pagar impuestos, estos gravan más a los pobres, señalan los datos, que a los que tienen ya una riqueza, es decir, a los empresarios. Y que todavía el 53% de pobreza es el que más se ve afectado además por una cotización de impuestos que apenas es un 12%, con la cifra más optimista. ¿Por qué ocurre esto, señor ministro? ¿Y qué hacen ustedes para cambiar esta realidad, para que la gente cotice más y al mismo tiempo para que la distribución del ingreso por esta vía sea más efectiva? Bueno, excelente y bien amplia la pregunta. O sea, en el 2003 se llega a un acuerdo político y se crea el impuesto a la renta personal, que entra 10 años después, se implementa. Y dependía de un poder legislativo y no se podía implementar recurrentemente, era aplazada esa ley. Entonces, el impuesto vigente, el que tiene mayor peso hasta ahora, son impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos son los que afectan más a todas las personas. Y los pobres, como consumen lo poco que tienen, por más de que muchas veces no piden factura, pero en forma indirecta son los que pagan impuestos. Del 2013 a esta parte es el tercer año consecutivo que se implementa el impuesto a la renta personal. Somos el último país en la región en entrar en esa corriente, ¿verdad? De impuestos más progresivos. La presión tributaria es una de las más bajas de la región. Si hacemos un análisis per cápita de gasto social, también estamos muy por debajo de la media de América Latina. Si nos comparamos con algunos países como Argentina, Uruguay, que son países que gastan más, o sea, podemos hablar de 10 o más veces que nosotros. Entonces uno entiende que el estado de bienestar de esos países está directamente relacionado con la inversión que hace el país en lo social. Entonces, uno abre la caja, no encuentra plata, no encuentra dinero, porque la carga, la presión tributaria es tan pequeña que no tenés recursos disponibles. Para los recursos, para la inversión necesaria, uno recurre a varias estrategias. El Ministerio de Hacienda coloca bonos, hace préstamos, trata de disminuir la informalidad que existe en el mercado. Esa informalidad generalmente está ligada a temas de pobreza o mucha vulnerabilidad. Entonces el tema es muy complejo. O sea, así como lo es la pobreza, el desarrollo también es complejo. O sea, el desarrollo, mirarlo solamente desde el punto de vista económico es un error, y también desde el punto de vista social. Eso converge y tiene que haber una relación positiva en ambos lados, y todos lo debemos entender. Ministro, justamente en una de las cartas del gobierno para atraer inversiones al país es la baja carga impositiva que hay acá en Paraguay. Claro. ¿Cómo se ve desde la organización Semilla de la Democracia justamente esta atracción de inversores extranjeros con la instalación de diferentes empresas, pero que a la vez no siempre garantizan un desarrollo íntegro de las personas que están trabajando ahí adentro? Bueno, la baja carga tributaria que tiene Paraguay tiene una explicación bastante sencilla. Acá los sectores, como decía el señor ministro, que cargan
con la mayor parte de los impuestos son tanto los empresarios como la población que paga estos impuestos. El sector productivo que genera más recursos para el país no paga impuestos, que son los sectores productivos, que son los ojeros y los ganaderos. Entonces, ¿qué pasa? Al no tributar ellos, realmente ahí es donde se genera realmente la inequidad en el reparto del pago de impuestos. Y nosotros somos un Estado casi fallido, como el mismo ministro decía, donde realmente con una recaudación tan baja es imposible invertir en proyectos sociales. Entonces, ¿qué pasa? Los sectores más pobres, que son los que más impuestos pagan, no tienen la protección del Estado, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación. Pero los beneficios, incluso cuando hablamos eventualmente dentro de este estado de opacidad que yo llamo de grandes proyectos y grandes inversiones, se habla de enripiado en zonas rurales, por ejemplo, en el Chaco, pero ¿a quién va a beneficiar ese proyecto? Son obras importantes, va a haber mucho movimiento comercial, sí, se va a mover la ruta de la soja, por ejemplo. ¿Y a quién beneficia la ruta de la soja? A los brasileros, a los brasiguayos y a los paraguayos que producen soja o a los ganaderos de la zona. Pero eso no reditúa en un beneficio para la población carenciada. Entonces es donde yo llamo que se hace invisible la lucha contra la pobreza. O sea, y la inversión extranjera, yo creo que toda inversión es positiva para el país, pero al tener impuestos tan bajos, yo creo que eso puede ser incluso muy poco beneficioso para el país, porque ¿qué es lo que nos van a dejar? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en apoyar a los empresarios paraguayos con mejores créditos, con una equidad a la hora de pagar impuestos. El IRAGRO es bajísimo, cualquier productor rural no paga nada comparado con los impuestos que paga un empresario de mediano y bajo porte. Entonces yo creo que lo que hay que tratar de apostar es una base tributaria más justa para que realmente el Paraguay pueda construir un estado medianamente de bienestar y nos podamos ir equiparando con otros países de la región. La CEPAL señala que sí, que los esfuerzos por disminuir la pobreza son extraordinariamente importantes, que hay que seguirlo desarrollando, pero que el problema central pasa por disminuir la desigualdad. Que ahí está la clave del asunto, porque el caso de Paraguay, incluso dicen, demostraría que si bien es cierto, se disminuyó la pobreza, la desigualdad ha aumentado. En este círculo de análisis de teorías económicas y sociales, Marcelo, sí. ¿Es posible esto que plantea la CEPAL disminuir, o cómo se puede llegar? Porque aparentemente, si uno mira las cifras de ahora y lo que es la historia del último tiempo, parece una tarea imposible. Sí, no, es que la práctica está demostrando que es difícil distribuir, es más fácil la concentración, y la globalización impulsa la concentración. ¿Por qué? Porque es el capital, el dinero es libre de irse donde quiere, se va donde paga menos impuestos. Por eso promocionan Paraguay como el lugar con bajo impuesto, venga aquí el capital, porque el capital se mueve también por otras condiciones, ¿no? Es una de las condiciones, pero es importante. Ahora, el problema está que Paraguay tiene un nivel realmente excesivamente bajo, que es fuera de cualquier lógica, porque el 12-13% no lo vas a encontrar en ningún lado. Y eso produce toda una serie de distorsiones mucho más grandes, porque aquí falta el servicio básico mínimo. Ahora, salud y educación, todo entiende, pero falta mucha otra cosa. Por ejemplo, no tenés de hecho servicio para las madres, asilos de infantes, ¿cómo se llama? Nidos, donde una mamá, para poder volver a trabajar, pueda dejar a su hijo por 7-8 horas. Este es un concepto inexistente en Paraguay. Hay estadística que demuestra que las mujeres de clase medio-baja, joven, cuando tienen un hijo, o tienen una abuela que les cuida, claro, o dejan de trabajar. ¿Algún apoyo? Imposible, sino, porque el Estado no te da este servicio, porque no hay condiciones para este servicio. Te faltan miles de servicios, porque, repito, el sistema impositivo, como hemos ya dicho, es muy bajo por voluntad política. El tema del impuesto a la renta lo usan mucho como fantasía, pero en realidad del impuesto a la renta en Paraguay no hay progresivo, es fijo al 8 o 10%, y tenía una función en realidad cuando fue diseñado para evitar la evasión de la factura, la evasión del IVA, porque con la presentación, para evitar de pagar el impuesto a la renta, tiene que demostrar que compraste muchas cosas. Entonces se obligaba a toda la filera a pretender su factura de IVA. Esa era la lógica, nunca se pretendió mucho dinero de esta impuesta a la renta, una impuesta a la renta que fuera progresiva, como en todo el mundo, con niveles altos por las altas rentas, entonces sí produciría un ingreso.
Pero es una política del gobierno, diga lo que diga. En realidad, Carter lo ha dicho varias veces. Él cree que lo que se tiene que hacer es, con el dinero que se recauda, hacer la cosa en forma más eficiente, que está bien, no está mal, pero igual insuficiente. Es decir, en la teoría económica es que menos del 18-20% del Estado no existe. Y no existiendo el Estado, no hay servicio, y el pobre es pobre no solo porque no tiene ingreso, porque todo tiene que pagarlo. Cualquier cosa necesita y tiene que pagarla y no tiene ingreso. Si tú tuvieras toda una serie de condiciones seguras, como una salud garantizada con medicamentos gratuitos, una educación gratuita en serio, porque en Paraguay en teoría es gratuita, en realidad no. Y claro que tus gastos se limitan. Entonces con poco ya podría estar, no digo bien, pero decentemente. En cambio, aquí todo hay que comprarlo. Por eso la política de transformar todo en consumidores aquí puede poder desarrollarse, y esa es la línea que se ha dado este gobierno justamente para evitar de poner más impuestos. Quería referirme a lo que decía Marcelo, el tema es básicamente si el pobre no tiene acceso a servicios, agua, salud, educación, y para tener acceso a servicios tiene que haber plata. Y a nivel de sociedad, si existe una cultura de, no quiero decir hasta casi de evadir impuestos, porque no existe una cultura de mayor diálogo, de plantear temas, o sea, el problema es complejo, es difícil, atendiendo directamente a la palabra que utilizaba. Entonces, pero no obstante, a mí me gustaría que se hagan unos análisis muy simples, o sea, cada vez hay más, o sea, si uno ve el gasto social, hay un análisis por sector, o sea, hay más gasto social o inversión social. Ahora, sí es insuficiente, y es muy insuficiente en función a las necesidades que se tiene acá. Pero hay una cosa real, el tema es si no tenés, no podés, o si para gastar necesitas endeudarte, y eso también tiene un límite, ¿verdad? Entonces es un problema complejo y es un problema estructural del país. O sea, yo no asumiría solo como gobierno, sino el debate lo plantearía a nivel de Estado, incluida la sociedad dentro del Estado, ¿verdad? O sea, aquí falta mucho más debate, desde tirar el papelito en la calle, que después trancan desaguaderos, se inunda la ciudad, hasta la cultura misma del impuesto. Te pregunta, va a llevar factura, pero eso no debe ser así. O sea, hay cosas estructurales, hasta culturales, a nivel de sociedad que tenemos que plantearnos, ¿verdad? Todos los sectores. Sí. Ministro, bueno, el escenario de la pobreza tanto en Paraguay plantea, como decía, bueno, personas muy pobres, con falta de oportunidades también de educación precisamente. Lo mismo, y bueno, y personas también con grandes fortunas. Lo mismo se replica en América Latina, y bueno, estas grandes fortunas podrían sacar de la pobreza a cerca de 25 millones de latinoamericanos. Bueno, ¿qué opinan con respecto a eso justamente los empresarios? Voy a hablar primero en lo personal y después voy a hacer algunas acotaciones que creo que más o menos todos estamos de acuerdo de estos temas que se mencionaron recientemente. A mí, en lo personal, me simpatizo mucho con algo que existe en Costa Rica, que es el impuesto a la ostentación. O sea, si yo tengo una casa de $500.000, creo que más o menos el 7% es un impuesto directo. Si la casa no está a mi nombre, finalmente hay que descubrir a nombre de quién está la casa y se le carga el impuesto. O sea, no hace falta para que uno viva normalmente, en el concepto de ellos, una casa de $500.000. No me acuerdo el límite, pero creo que arranca ya por los $250.000 o $300.000. Es decir, si yo puedo andar bien con un auto de $30.000, pero quiero tener un auto de $150.000, entonces corresponde que yo pague un poco más. Eso también se ha estudiado acá. Hay una característica de Paraguay que es muy valiosa delante de algunos de los problemas que ustedes mencionan. Nosotros seguimos siendo relativamente pocos y relativamente simples. O sea, no hay grandes problemas climatológicos, no hay zonas que no pueden verse con otras. Entonces, algunos de los problemas que en otros lugares son complicados acá no son tan simples. Y tenemos muy buenas experiencias para analizar en la región. Chile creo que le llama a eso que yo cito de Costa Rica impuesto al lujo. O sea, trabajar en el extremo, no es, además de la discusión impositiva afecta a todo porque hay que navegar entre dos amores. O fomento la inversión diciendo que cobro poco,
o le asusto al inversionista y veo cómo me arreglo con el que está, aumentando y tratando de tener más dinero para gasto social. Eso el gobierno tiene una extraordinaria cantidad de técnicos capacitados que seguramente lo han analizado, lo seguirán analizando. Por eso que el tema impositivo afecta a todo, pero cuando plantea el ministro la invitación de un diálogo, hay que entender que el impuesto es parte de un rompecabezas que no se puede tocar sin tocar lo otro. Acá hay que animarse a hablar de los fondos de pensiones, del código laboral, de la salud pública, porque IPS puede colapsar porque la seguridad o la salud pública no funciona bien. Entonces yo le aseguro a un sobrino, pago su aporte sin ningún problema, porque me sale aún mejor que ir al centro de salud. Eso es una problemática que forma parte de nuestra característica. ¿Podemos decir entonces que Paraguay, señor ministro, Marta, tiene un desafío gigantesco todavía por delante? Sí. O sea, no se trata solo de superar la pobreza, que de por sí ya es un problema enorme de resolver, sino que también de cambiar completamente a la nación, cambiar la infraestructura, de crear un nuevo tipo de políticas que lleven a un cambio estructural para diversificar la economía, por ejemplo, o para desarrollar un sector industrial, etcétera. Y todo esto, yo lo decía antes, en una situación en la cual actualmente las perspectivas económicas mundiales no son las mejores. ¿Cómo se ve desde los sectores pobres con los cuales ustedes trabajan en esta situación? Bueno, vuelvo a insistir en el tema de la opacidad. Cuando el señor ministro decía hay temas de los cuales no se hablan, ciertos temas que no se tocan, justamente son los temas que se invisibilizan, los que hace falta confrontar y discutir y generar algún tipo de conflicto que haga que esos temas se instalen como una necesidad en la sociedad. Si nadie habla desde justamente el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad política finalmente de llevar adelante los desafíos, los programas de gobierno, si nadie instala el tema de que existe una base tributaria del 12%, que regionalmente somos un país, como dice Marcelo, casi un estado fallido, donde no se habla de que se necesita invertir más para que la gente tenga salud, tenga educación, donde no se confronta con los ganaderos y los ojeros la necesidad de que en este país la gente, como dice Marcelo, tenga plata, pero no para ir a pagar una aspirina o para mandarle a su hijo al colegio. O sea, los sectores realmente pobres, y hay cada vez más expulsión del campo a la ciudad, ¿verdad? Con lo que yo hablaba del tema de la expansión de la soja y la ganadería, ¿qué hace? Que los sectores que tienen una propiedad por donde ahora va a pasar una ruta se valorice más. ¿Qué hacen? Se le compra el terreno y ¿qué hace la persona? Viene a vivir a Asunción y ¿qué hace acá? Se muere de hambre. No tiene dinero para ir al centro de salud, no tiene dinero para mandar a su hijo a una escuela. Entonces, yo creo que realmente hay que hablar de los temas. O sea, la nuestra es una sociedad que sí, es cierto, una sociedad tremendamente conservadora que no quiere enfrentar ciertos conflictos que existen. Tiene miedo al conflicto. El conflicto es bueno. Hay que confrontar, hay que discutir, hay que hablar. Y yo creo que esa es una forma de hacer política. Todo acto por acción o por omisión es un acto político. Por eso es necesario que en el discurso del actual gobierno se instale el discurso de que existe realmente la pobreza y existe la riqueza también. O sea, nosotros no solamente queremos ser ricos, nosotros necesitamos sacar a la gente de la pobreza para que todos seamos ricos. No es que queremos de que los ricos sean pobres, mentira. Lo que la gente quiere es tener mejores condiciones de vida. Bueno, el ministro hablaba recién de una cultura de evasión impositiva y por otra parte también Juan Luis hablaba de una posibilidad de establecer un impuesto al lujo. Y bueno, y Marta hablaba también de que la sociedad necesita un conflicto para exigir de repente, bueno, en América Latina, bueno... conflicto en el sentido positivo, o sea, el conflicto es instalar un tema y discutirlo. Bueno, y el tema de la corrupción, por ejemplo, que está instalado en América Latina y también en Paraguay. Desde el gobierno, ¿qué se hace, qué prioridad se le da a luchar contra la corrupción? ¿En qué políticas existen? Bueno, porque si es que se elimina la corrupción, también van a ser efectivos todos los planes para erradicar la pobreza y las recaudaciones serían más efectivas. Mira, yo te hablo específicamente, bueno, existe una Secretaría Nacional Anticorrupción que ahora se va a llamar de Transparencia, están elaborando un plan. Por decreto tenemos en cada institución un área que se dedica a eso. Puedo hablar específicamente de la Secretaría de Acción Social, hay un
un programa que emblemáticamente se lo ha asociado por temas de corrupción, que era el programa de asistencia a pescadores. Solamente el año pasado se redujo 9.000 personas que estaban en una lista en forma indebida, y dentro de eso había hasta intendentes, concejales, empleados públicos, empresarios, ganaderos, directores de colegios, profesores, o personas que no tenían nada que ver con lo que la ley establecía. Eso prácticamente $2 millones de ahorro en un programa pequeño. Otro programa emblemático, y es cierto lo que decía la señora Marta, este programa nació en el 2005, Tecoporá. Yo fui el que diseñé el programa y fui el primer coordinador nacional. Felizmente estamos mejorando, incorporando componentes nuevos que en otros países se están viendo bien y acá no. O sea, el tema del ISO, que es de los 23 programas de transferencia condicionada de América Latina, es el único que tiene. Y bueno, acá pasó desapercibido. A lo mejor estoy de acuerdo por el tema de no sabemos vender nuevas formas de gestión mejorada, el tema de pagar por la billetera electrónica. Indígenas en Alto Paraguay están cobrando por teléfono. Colombia nos invitó dentro de ese programa tan sensible, donde una persona que tiene dinero, si golpea no solamente al programa o a la institución, ahorramos $1 millón de depuración de lista de gente que indebidamente está en ese programa, o personas que ya no están y seguían cobrando porque tenían otra tarjeta de débito, etcétera, ¿verdad? Yo sé que, bueno, cada institución tuvo sus avances, pero no tengo los datos para avanzar. Sí hay mucho esfuerzo, es una línea muy clara y un mandato del presidente. Se hicieron públicos, me acuerdo también en un programa de televisión me preguntaban si ya había publicado la lista de salarios, etcétera. Si cumplía con la ley 5081, pero nosotros hicimos 2 meses después de asumir. O sea, de hecho, eso nos blinda. De hecho, la lista de programas de Tecoporá, las 100.000 familias están en la página web. La lista de pescadores o otros programas sensibles de asentamiento están en la lista. Para nosotros eso es nos blinda y nos ayuda a mejorar, porque la sociedad en el fondo es lo que te ayuda. Porque es imposible saber desde Asunción muchas problemáticas y la gente lamentablemente en muchos casos miente. Gracias, señor La ley de ministro. acceso a la información pública Marcelo, es fundamental Sí, hablar de totalmente. Marcelo nos hablaba recién de un ciclo de concentración del capital, un ciclo de concentración, por lo tanto, de la riqueza. Según la CEPAL, el año 2008, la quinta parte de las personas más ricas del Paraguay accedían al 49,3% de los ingresos. El año 2013, pocos años después, al 50,6%. Esta concentración, que por lo tanto se contrapone con las cifras de la pobreza. Es cierto, hay menos pobreza extrema, pero la realidad indica que las condiciones de vida de muchas personas es muy difícil. En este ciclo de concentraciones de la cual te hablaba, ¿ha fallado todo, Marcelo? ¿Qué viene ahora? ¿Hacia dónde vamos como sociedades? ¿Qué desafíos se nos plantean? No va a cambiar los números grandes. Los números grandes los determina el sistema impositivo. Hasta que no se impone en Paraguay un sistema de impuesto a la renta progresivo, donde quien gana poco paga muy poco, quien gana mucho paga muchísimo, es imposible redistribuir, porque no funciona la idea, y lo han demostrado varios estudios, del derrame. Toda la empresa funcionan, entonces hay muchísima gente que trabaja y entonces todos estamos bien. Y que no funciona así, los números han demostrado que no funciona así. Es bien que haya mucha empresa que funcione, es bien que haya mucha gente que trabaja, pero el único instrumento de reequilibrio son los impuestos. No hay otra forma. Ahora, a veces en el sistema globalizado se excede en eso y el riesgo es que se escapen los capitales y se vayan de otro lado. Pero Paraguay está en una situación tan baja que hasta duplicar no creo que sea elemento que impida que venga capital aquí a invertir, por el sencillo hecho que no es el único elemento, hay muchos otros elementos. Por ejemplo, el gobierno ya el gobierno Lugo había hecho cierto tipo de inversiones, eso el gobierno de Cartes, aunque tenga otra línea política, está continuando por preparar Paraguay para que capital brasilero venga a trabajar aquí, sobre todo sus temas industriales. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico de Brasil
hace que necesiten un espacio donde delocalizar parte de la producción. Es un hecho incontrovertible. El hecho que no se está desarrollando tanto es por la crisis que tú señalaste, pero las crisis generalmente son cíclicas. Entonces hay condiciones para que aquí haya desarrollo de ese tipo. Pero igual si tenemos muchísimo trabajo, igual si tenemos muchísima gente que tiene un trabajo, entonces no es pobre, pobre, pobre. Si tú no redistribuyes la riqueza a través de un sistema positivo, ¿cómo se dice? Progresivo, que permita realmente que quien gana mucho entregue mucho y te permita hacer servicios sociales que compensan lo que no puede con el solo salario comprar o pagar el trabajador, y siempre vas a tener concentración de riqueza y pobreza. Mira, un caso extremo, como ejemplo es Chile. Chile, todos dicen, Chile ha ganado contra la lucha contra la pobreza porque solo el 16% de la población es pobre. Pero Chile tiene un problema más, tiene un otro 20% de poblaciones que tiene trabajos tan precarios que de hecho entra y sale de la pobreza. No es un 16% fijo lo que tenemos un 35% de personas que se mueve. Se vuelve pobre y sale de la pobreza, se vuelve pobre y sale de la pobreza. No es que está muy bien, no es que está mucho mejor de los paraguayos, porque en realidad peor hasta, porque está estresada todo el tiempo. Un día está bien, el día después se vuelve pobre otra vez. Entonces, la única forma, y lo dijo también Piketty, el problema es poderlo concretar, es un sistema impositivo justo que permita una inversión social seria. Pero sin además eso, de eso, es difícil que podamos cambiar resolver el esquema impositivo parece en los tiempos actuales no una tarea imposible, sino que es perfectamente factible hacerlo y necesario hacerlo, y además de utilizar ese instrumento para un mayor desarrollo. Creo que los empresarios tienen una responsabilidad, los agentes que trabajan en los sectores populares tienen una responsabilidad, los académicos tienen una posibilidad, los científicos tienen una posibilidad y también los políticos. Y los políticos que están en el gobierno tienen una responsabilidad todavía mayor. En este empeño de la lucha por la pobreza, ¿hasta qué punto las buenas intenciones han chocado con la barrera de una estructura negativa del país para producir desarrollo y para cambiar la situación de pobreza extrema y de desigualdad e inequidad que existe en el país, señor ministro? Bueno, el tema de las limitaciones son varias, desde lo que estuvimos hablando hace varios minutos acá, el tema financiero. Hay limitaciones en términos institucionales, hay limitaciones en términos de recursos humanos, pero también hay avances dentro de todo. O sea, nuestra meta es, al 2015, final del 2015, es acercarnos lo más posible y cumplir con la meta del milenio, que es llegar al 9.2% de pobreza extrema. Ahora estamos a 10.8%. Bueno, la idea es avanzar hacia eso. Tenemos muy claro que el tema de reducción de pobreza no pasa solamente por el ingreso, pasa por otras cosas y comparto absolutamente, o sea, agua, salud, educación. O sea, hay que generar capacidades en las personas para que ellos mismos generen sus ingresos. Pero lo concreto es lo que sucede a nivel mundial también. Es necesario programas de protección, de promoción y de inclusión económica. Y no sucede ese salto que trabaje nomás el pobre, porque no tiene capacidades o sus capacidades son tan limitadas. Entonces, hasta a veces hay limitaciones en el análisis de la realidad, inclusive de los propios comunicadores, escritos, televisivos, etcétera. O sea, el debate mismo hay que elevar el debate, no hacerlo muy simple porque la situación es compleja. El tema impositivo es clave, por supuesto, hay que recaudar más, hay que invertir más, porque es simple, o sea, el estado de bienestar europeo, o sea, ustedes lo ven en promedio, son 10.000, 12.000 dólares per cápita, o sea, se nos sale de la diapositiva, como suelo decir, si es que queremos comparar con países latinoamericanos. Entonces, tampoco hay mucho secreto, pero ellos tienen años avanzados
en debate, en instalar temas, en el tema de los impuestos progresivos, etc. Hay, señor ministro, una responsabilidad específica de los empresarios. A mí me da la impresión, y en ese sentido, a pesar de todo, soy bastante optimista, ¿están los empresarios asumiendo una nueva responsabilidad, entendiendo que las empresas deben cambiar una forma de operar en la cual el dueño se lleva todo y los trabajadores nada? En forma general, los números de evasión y elusión en Paraguay son muy importantes. Eso es una responsabilidad de todo el sector empresarial. No tenemos una cultura de pagar impuestos. El empresario cristiano, y particularmente la ADEC, apoyó desde el comienzo el tema del impuesto a la renta personal y hay que cumplir y hay que pagar y hay que depositar la confianza en que el dinero se va a usar mejor. Pero primero hay que hacer la parte que es cumplir la ley. Dentro de eso creemos de que se puede establecer algún mecanismo mejor de control, aumentar la transparencia, que es clave, es tremendamente importante, y quizás agregar algunas discusiones que están en la falta quizás de diálogo que mencionó Marta, ver cómo se puede apoyar mejor al empresario que genera fuentes de trabajo. Porque el que invierte está bien, porque el que viene se puede ir y el que invierte puede enojarse. Pero el que genera fuentes de trabajo es un poco más difícil que se mude, que se mueva. Entonces hay que ver qué se puede hacer con eso. Y un punto sobre la educación que tiene que ver con eso. En el tema de la desigualdad, en el tema de la gran solución viene por la educación, solo que lleva tiempo. Por eso que la labor del empresario cuando capacita, cuando hace una complementación técnica, cuando da una herramienta, ayuda muchísimo. Pero un pedido personal que yo suelo hacer, no quiero vivir en un país donde el buen estudiante procura entrar en la Universidad Nacional, que es relativamente muy bajo costo, y el que tiene dificultades de estudio paga un montón de dinero para conseguir su cartulina. Eso es, sin duda alguna, también una enorme injusticia. Y así estamos llegando al fin de este programa. Sin duda alguna, hay mucho que hacer, hay mucho que cambiar, pero es muy importante dialogar, conversar, mirando los problemas desde la perspectiva de los pobres. Son los que más han sufrido en el desarrollo histórico y son los que a veces pierden las esperanzas. Quizás programas como esto contribuyen a recuperarlas y a dialogar con todos los sectores para buscar caminos que ayuden. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.